Aquí la pregunta es, eh, ¿qué eres, Iscar? ¿Eres indonesio? No, ¿eres mexicano? ¿Eres las dos cosas? ¿No eres ninguna? No sé, güey, es una gran pregunta. O sea, definitivamente me identifico más como mexicano, ya entrando en cosas woke, ¿cómo me identifico? Pues porque he vivido más tiempo ahí. De hecho, me identifico también un poco como gringo porque he vivido acá. Pero pues mi papá era de Indonesia y entonces, pues no sé, está cabrón, no sé. Yo creo que más bien hoy creo que tenemos a alguien que nos pueda ayudar a responder esa pregunta. Dice que no. Ah, 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 ah. Entonces, sí, José, ayúdanos, dinos quién es nuestro primer y único eh, invitado en el episodio 454 3B bis de Tacos de Sesos. Qué honor, qué honor. Nuestro, Muchas gracias, muchachos. no, claro, nuestro invitado el día de hoy es mi gran amigo Javier Blanco, eh, que estudia genética ¿En dónde? allá arriba en Stanford. En las nubes, en las nubes de la academia. Un gran honor. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado. Es mi primera vez participando en un ejercicio así. Ujú. Y creo que hacen falta muchas de estas conversaciones, ¿no? Entre gente que esté en distintas disciplinas para poder abordar estas preguntas tan picudas y que confunden a muchas personas. Sí, Sí, pues es obviamente para platicar entre nosotros, pero también la idea es como hacerlo de una manera más amena, ¿no? Porque de repente, ¿no? Estas Sí, conversaciones entre individuos que estudiamos, que nos dedicamos a estudiar, pues también, ¿no? Nos pasamos un poquito de lanza. Ibas a decir algo, perdón, José. no, nada que sí, que como siempre lo que hacemos aquí en Taco de Sesos o Tacos de Sesos, aún por definirse, es bajar temas académicos a pues, un diálogo más tranquilo. Sí, más Y ameno. hoy de lo que vamos a hablar es sobre cómo se definen los grupos humanos, a veces en términos de razas, a veces en términos de etnias, un poco desde la genética, desde la ciencia política y si Iscar se deja también desde la demografía. Y sí, por qué no partimos de lo micro a lo macro, pensando en los genes y en los grupos? Y platícanos un poco, Javier, del artículo que tú propusiste el día de hoy. sí, claro. Eh, bueno, les propuse un artículo. El Graham Cope es una figura ahorita importante, es un ícono del mundo de la genética que está intentando ser muy responsable en cómo usamos ciertas palabras, ciertas clasificaciones, cierto vocabulario que venimos arrastrando de, pues, de siglos, ¿no? De cómo los humanos, como somos seres visuales, y teníamos estas clasificaciones raciales que en algún momento llegamos a entender como biológicamente esenciales. Y ahora que tenemos, dentro de los últimos 20, 30 años, con la revolución genómica, ahora que tenemos más información y que entendemos que la humanidad es una especie súper joven en términos biológicos de 200.000 años, necesitamos cambiar entonces cómo entendemos la capacidad ahora que tenemos con métodos estadísticos relativamente muy avanzados para poder distinguir entre distintos grupos y qué significan esas distinciones y qué tanto mapean o más importante no mapean con esas distinciones de siglos, ¿no? Que tenemos de qué significa ser de una raza o de ser de otra raza. Y la palabra ahorita, pues raza en biología, prácticamente está
en desuso, no sé si es una palabra que se usa en español, eh, y lo que preferimos usar es el término de ancestría. O sea, qué tanto tu genoma se puede distinguir en comparación a ciertas poblaciones que tú estás usando de referencia, y ese es un concepto muy importante. Y el Graham, su principal argumento en el paper es que nos estamos enfocando mucho en distinciones relativamente minúsculas, y en vez de usar vocabulario que de alguna forma aumente la percepción de diferencia entre distintas poblaciones, necesitamos usar vocabulario que más bien represente la realidad de que son métodos que nos describen como más similares a otros grupos humanos, porque tienes tú en tu árbol genealógico, en tu árbol genético, una distinción importante que hacen en el paper, que igual podemos discutir en algún momento, más ancestros de cierta parte del mundo, pero a nuestra escala biológica, o sea, llevamos siendo especie 200,000 años, quizás menos, depende a quién le preguntes, algunos dirían creo que 100,000 años, es una nada. O sea, la división que vemos genómicamente todavía entre distintos grupos de Homo sapiens es, no es biológicamente importante. Se pueden distinguir grupos, claro, o sea, también viniendo quizás un poco desde el otro lado del argumento, el no creer que se puedan distinguir grupos es también dejar de creer en la teoría de la evolución. O sea, tampoco necesitamos caer en el argumento de decir que la humanidad es 100% igual. Sí. No, no lo somos. ¿No? Estamos prácticamente en todo el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un continuo geográfico gradual con distintas presiones ambientales selectivas que han afectado también algunas partes cómo evoluciona el genoma humano. Pero a esta escala del tiempo, hoy, 27 de septiembre del 2024, nuestra especie sigue siendo prácticamente homogénea, ¿no? En términos de cómo otros biólogos, cuando están estudiando otras especies, y eso pasa mucho, si me permiten una tangente, o sea, la gente que solamente estudia genes humanos se empieza como a clavar mucho en estas divisiones entre distintos grupos genéticos y se nos olvida que estamos evaluando una parte muy pequeña que evoluciona neutralmente del genoma humano, cuando en el campo general de la biología las distinciones que vemos entre los humanos para nada se clasificarían como especies distintas o como poblaciones a veces incluso distintas. Oye, pero ¿y si lo rebajamos como un poquito más como a lo cotidiano, pensando en que, pues sí, o sea, justamente la pregunta con la que arrancamos era cómo me identifico y es difícil, ¿no? O sea, sí siento que hay rasgos, digamos, asiáticos, rasgos afro, rasgos latinoamericanos, y entonces esas Sí. diferencias no son genómicas o genéticas, o cómo podríamos describir esas diferencias desde esta perspectiva que nos platicas. No, sí, sí tienen una base genómica, claro, esas diferencias. Pero un argumento que se usa mucho en contra de esta como idea de querer distinguir distintas razas en base a estos distintos fenotipos, ya sea color de piel, eh, rostro, ojos, etcétera, Ujú. es una parte mínima genoma la que realmente predetermina este tipo de características de fenotipo. Y es una parte del genoma que sí, o sea, eh, ha representado cambios en distintas poblaciones, pero para nada a un nivel como taxonómicamente vital o importante que justifique una clasificación como de las razas que históricamente se han utilizado. Ahora, también cabe aquí destacar el término de raza, creo que ha cambiado mucho. Cada generación creo que combate con un distinto tipo de
de racismo. Hace 100 años creo que se entendía como racista a alguien que quería justificar que poblaciones con cierto fenotipo, gente blanca, obviamente tenía una jerarquía superior a gente de otras poblaciones. Ese es el argumento que ahorita obviamente no cuadra con los datos biológicos que tenemos. Pero es posible cuando tienes tus suficientes marcadores genéticos, es posible hacer cierta distinción entre poblaciones que vienen de distintas poblaciones geográficas, de distintos continentes. Y por pura ancestría, por pura historia, por pura serendipia, personas que viven en distintos continentes, por probabilidad sí es menos probable que se reproduzcan entre ellos, que generen mezcla genómica entre ellos, aunque pasa muchísimo y es una característica esencial de nuestra especie, y yo diría que es la característica que más nos identifica, aunque le preguntas a 100 antropólogos vas a tener 200 respuestas, ¿no? De qué es lo que más nos identifica como humanos. En la que más me gusta a mí enfocarme es nuestra capacidad de migrar, de movernos y de mezclar entonces nuestros genomas. Eso también es un argumento muy en contra de este esencialismo genómico. Pero es cierto que, regresando a tu pregunta, por cientos y casi miles de años que no teníamos la tecnología realmente para movernos fácilmente alrededor del mundo, sí se desarrollaron en distintas partes del mundo, en cada continente, si los queremos entender así, porque también es una distinción falsa y súper humana, súper mental. O sea, realmente, ¿qué distingue a Europa de Asia? Es el continente euroasiático, es Eurasia. Hay unas montañas ahí de por medio, pero bueno. Diferentes formas de contar los continentes. Exacto, y lo mismo pasa con distintas formas de contar grupos humanos, todo depende de la pregunta que estás contestando. Pero sí, obviamente cuando tienes tú miles de años de desarrollo biológico, de cambios graduales genéticos en distintas poblaciones, resulta que en una parte del mundo se desarrolla cierto fenotipo, se desarrolla otro fenotipo. Lo que entendemos, por ejemplo, ahorita del color de piel es que hay una selección importante en cuanto a cómo cada humano metaboliza la vitamina D. Entre menos sol recibes, entre estás más al contacto de la violencia de la radiación del sol, te conviene tener más melanina en tu piel. Pero entre más migras a poblaciones, ya sea más al norte o más al sur del planeta, necesitas, bueno, es algo que se entiende desde hace mucho, es en donde empieza a evolucionar la piel blanca en el Homo sapiens. Pero no significa que entre estas poblaciones, volviendo al punto, hay diferencias en el genoma, en partes del genoma que sean tan significativas que nos lleven a hablar de distintas especies. Estamos hablando de una parte de menos de 1%, ¿no?, del genoma humano, que son 3,000 millones de bases, y realmente todos los árboles y el mismo plot que veíamos en el paper normalmente se hacen con 700,000, 600,000 SNPs. Un SNP es una posición en el genoma que entendemos que varía a nivel poblacional, pero que se preseleccionan en partes del genoma que evolucionan neutralmente, o sea, que no están bajo selección alguna. Entonces, que te ayudan a determinar en dónde están la mayoría de tus ancestros a nivel continental, pero realmente no. Otra vez regresando a un nivel como biológico, de que puedas empezar a preguntar cosas de hibridación o cosas que se preguntan más en otros laboratorios que estudian poblaciones que sí se definen como distintas especies y que se llegan a hibridar. En el ser humano no entendemos nuestra reproducción de esa forma. Claro, pero tomar dos cosas que dijiste. Una es la parte de los continentes y dónde se delimitan, y que es un poco también, siento que
lo interesante de esta discusión en cuanto a la genética, que es algo que te pregunté hace unos meses en EcoPark, que cómo se delimita los grupos genéticos como aquí, el Yoruba, el europeo, el Nahua, ¿no? O sea, cómo Sí, de muestras genéticas hasta qué punto se encierra, que es sí, arbitrario, ¿no? A final de cuentas, o sea, no entre estas muestras étnicas, o sea, en estas muestras genéticas como base, no hay necesariamente un nivel de cohesión continuo entre ellas, sino que es más como una especie de promedio, un cutoff. mm, Y otra cosa que me recordó esto que estabas diciendo es otra plática que tuvimos hace mucho tiempo, que nunca voy a olvidar porque me dijiste, ¿tú cómo ves la biología? ¿No? Como una ciencia. Y yo, pues, no sé, ¿no? Y me comentaste, pues no es realmente una ciencia como tan fuerte, ¿no? O sea, o tan exacta como hasta lo que hablas de la revolución genómica, era fundamentalmente un estudio como de tipologías, ¿no? Yo observo, eh, muchas veces dibujo un sketch y me doy una idea de cómo sean estas cosas. Y sí, es interesante cómo esta noción continental esencial, si bien como en los sustantivos se ha superado, en la forma de enmarcar toda esta parte de la genética permanece, ¿no? O sea, no tenemos sentido lo que recomienda aquí Coop, que dice similares a personas, a tantas muestras de Indonesia, ¿no? En este caso, ujú, es ujú, decir, genes indonesios. ujú. Sí, bueno, tomando una tangente rápida porque acabo de ir a un seminario hace, hace unos días no voy a recordar su nombre, no voy a intentar recordarlo, pero un investigador que acaba de escribir un libro de realmente cuál es la probabilidad de que estemos aquí en la forma en la que estamos, ¿no? Y se encargó como de resumir toda la historia del universo desde el Big Bang hasta la evolución That's why. del ser humano y en algún momento en el seminario, digo, también a lo mejor quería solo que no sé, agradarnos más porque en algún momento del seminario dijo que yo soy biólogo porque es la ciencia más compleja. Eh, y suena un poco chistoso, suena un poco como que es un enunciado un poco argumentativo, como a ver quién me viene como a debatir lo contrario, pero en realidad estoy de acuerdo. O sea, sin querer poner la complejidad dentro de un continuo, o sea, sí, la física y la química están mucho más avanzadas, diría uno, que en la biología, porque los métodos que se necesitan, el método científico, esta serie clásica de pasos que nos enseñan desde la primaria, pues es una forma muy útil para interrogar el universo que otorga respuestas físicas y químicas, pero la biología y por ende la sociología y todo lo que tenga que ver como cómo se organiza una sociedad es una complejidad bárbara que ese método científico no está equipado para realmente contestar. Sí, Entonces justo, necesitamos un nuevo método científico para este tipo de complejidad de interacciones y de propiedades emergentes, ¿no? Para estos sistemas. Perdón, es una tangente que no recuerdo esa conversación, Muskis, me encantaría recordarla, seguro fue hace, no sé si fue en la Yuca Serbia, pero ojalá haya sido ahí. Bueno, continuando esa conversación 10 años después es lo que te estoy diciendo ya ahorita, ¿no? Después de la aventura por la que me he echado. Perdón, Iscar, ibas a no, decir algo. lo que yo iba a decir es que justo cuando estaba hablando José, se me ocurrió que, y lo que tú dijiste sobre la biología, es que la biología es difícil, ¿no? Porque me parece que sí, tiene una parte como ahí muy, digamos, de ciencias duras, pero también tiene mucho que ver con la ecología. O sea, creo que hay un Claro, traslape ahí con la ecología, claro, que la ecología podríamos decir que es como la sociología de lo natural, me por encanta decirlo de esa esa analogía, manera. sí, claro. Y entonces ahí se vuelve extremadamente complejo entender cómo, Claro. digamos, la genética, bueno, no la genética, pero las razas, otra vez las razas,
Ujú. desde la biología. Pero regresando un poquito al tema de los nacimientos y dónde nacemos y cómo somos, por ahí dicen que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Y me gustaría como darle un poquito un giro a la plática y abordarlo desde la política. Entonces, como una pregunta ahora para José, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Con estas, o sea, ¿cómo se define la raza desde la política, digámoslo así? Digo, raza, entre comillas. Sí, no, que creo que hay como dos formas de verlo. Una eh, es como, bueno, ya no, incluso en la ciencia política, que a mí me gusta decir siempre que hace cosplay de física o de química, les gusta pensar que son así súper exactos, que son cosas que a mi entender ya ni siquiera en la física y en la química se defienden esas certezas con tanta vehemencia como en la ciencia política. Pero por un lado, ya nadie como que, o bueno, es sabido que la raza pues no es un concepto biológico, ¿no? Pero es así como ha estructurado lo que estamos hablando, ¿no? La manera en que se interpretan las secuencias genéticas en la biología, también ha permeado, pues, cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? O sea, puede ser que la raza, o más bien, bueno, la raza no es un concepto biológico, pero el racismo definitivamente es una realidad social. Entonces es un poco este balance entre decir, bueno, la raza no es real, pero eh, sus efectos sí lo son, ¿no? O sea, Eh, pero Claro, no es real, digamos, a niveles genéticos, genómicos, pero socialmente sí es real. Como decía, como arrancaba, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. O sí, sea, exacto. Y yo a creo que lo mejor genéticamente no soy mexicano, pero yo nací en México y me siento mexicano. sí. Sí, lo mencionaban, creo que en el artículo que mandaste de Muskis, ¿no? La realidad también, sobre todo para una especie tan cultural como la nuestra, para una especie cuyo cerebro está tan involucrado con cosas sociales, la realidad también la construimos a nivel social. Y es algo que entonces se nos recuerda constantemente en clases de genética, de genómica, de que si la raza, estas concepciones tradicionales de raza, no tienen una justificación en estos datos genómicos. Pero, como decías, Iskar, o sea, esto a nivel ambiental, a nivel ecológico, a nivel social, eh, el racismo claro que importa para el estilo de vida, para, pues sí, el desarrollo de un ser humano que tiene a lo largo de su vida. Y ese es un componente clave que como para seres humanos no es posible hacer el mismo tipo de experimentos que se pueden hacer para plantas, para otro tipo de organismos. Es un componente clave que siempre hace falta al momento de querer asociar cierto fenotipo, cierta característica de cualquier cosa que quieras medir del ser humano a los genes, porque esta variable del ambiente no la puedes realmente cambiar. Y dentro del ambiente estoy incluyendo, claro, cómo la sociedad misma en la que creces te trata dependiendo de estos conceptos de raza, que claro que es una realidad porque claro que afecta a nivel biológico el desarrollo del organismo, de tu propio cerebro, incluso. hay mucho en la demografía de cómo tiene impactos médicos, ¿no? O sea, Por supuesto, sí, el pedo de deportación resulta en peores percepciones de salud. por supuesto. La pobreza misma, la pobreza, o sea, hay muchos estudios que ya demuestran que dentro del primer año, los primeros 2 años del desarrollo de un bebé, o sea, la cantidad de nutrientes, la cantidad de interacciones, no sé, la cantidad de, si estás en un ambiente muy, me prometí a mí mismo no usar palabras en inglés en esta conversación, pero ¿cómo se dice? Engaging. No, Ah, esa es Eh, una buena pregunta. el ISCAR Nah, ¿qué pasó? Si tú... Oye, pero sí, a nivel ah, sí. de pobreza, perdón, a nivel de pobreza, o sea, influye muchísimo en ese primer año, ya prácticamente, y claro que la pobreza está correlacionada con términos de raza, con cómo existe
el racismo en distintas poblaciones, ya influye entonces que el tipo de vida, y salud mental que vas a tener por el resto de tu vida. No, Sí, Eh, los primeros años. sí, interactúa esto con otras variables, que es de lo que habla el artículo. Pero antes de que nos vayamos de este plano un poco más teórico, eh, quería mencionar justo algo que vimos en la clase donde nos conocimos, Iscar y yo, con la doctora Smith Greenaway, que es una gran demógrafa aquí de la UC. Un saludo a la doctora Smith Greenaway. No sé si Eh, entiende español, güey. Pero me recuerdo que leímos un artículo sobre justamente la historia de la demografía y esto es relevante para la parte de la raza porque todo regresa a los grupos, ¿no? ¿Qué es un grupo? Y un poco la motivación para encontrar como grupos, al menos como desde la demografía, es esta idea de el hombre promedio, eh, ujú, la persona promedio, diríamos ahora en 2024, pero es esta idea de que de un cierto grupo haces un corte y buscas una media que te ayude a sí, explicar más profundo. eh, Y a pesar de que en la ciencia política la raza no es una realidad biológica, sino es una realidad social, se sigue usando, y esto es clave, con regresión lineal, ujú, como método estadístico, los grupos raciales, ya sea como variables de control o como ujú, submuestras, subsamples, eh, y muchas veces dándolos por sentados, ¿no? O sea, realmente mucho de mi trabajo es como cuestionar la categoría de latino como algo que podemos como tomar como un grupo racial, cuando realmente pues, no sé, conceptos como afro-latino, hispanic white, o de lo que estoy leyendo ahora, Chinese Mexicans, ponen en jaque esta cuestión, ¿no? Y es interesante eso, porque la sí. entendía como una raza aquí. Si Pero me permiten regresar quizás un poquito al inicio de la conversación, no sé si podamos mostrar el plot que claro, sí, sí, sí. supuestamente tenía que explicar. Creo que me Ah, parece un momento Bueno, preciso para regresar a ese plot y para contestar una pregunta que Muskis todavía has hecho que no la contesté cuando empecé a hablar de que la biología es este sistema tan complejo. Me faltó la segunda parte de esa respuesta, que se relaciona a lo que estás diciendo ahorita. Eh, o uf, sea, ok, lo que vemos aquí en la parte superior es el panel de referencia, ¿no? Que prácticamente va a predeterminar todo lo que ves en los plots de abajo, ¿no? El panel de referencia es en donde creo que el investigador tiene como más decisión, en donde hay más arbitrariedad al momento de definir estos plots clásicos que llamamos plots de admixture o de estructura poblacional. Eh, y aquí, bueno, mm, no sé, o sea, aquí cabe recalcar que estas poblaciones que se seleccionan para servir de referencia a cierto individuo, a cierto grupo poblacional que, como decías ahorita tú, Muskis, existe dentro de este gradiente, o sea, que no es ni completamente europeo, ni completamente africano, ni completamente asiático. La propia existencia de estos seres humanos que comparten ancestrías de distintos grupos, ¿no? Que como veíamos en el paper también que mandaste, o sea, que comparten es análogo al concepto de fuzzy set theory, o sea, de que tú eres capaz de un mismo individuo, de verlo desde distintas dimensiones, es lo que estamos viendo aquí en este plot, ¿no? Y lo que vemos entonces es el panel de referencia en verde, vemos individuos, no se alcanzan a distinguir, creo, pero cada columna es un individuo eh, en el plot. Y en verde vemos humanos de las Américas, nativos americanos, NAT. En azul vemos este grupo humano que por cuestiones de sampleo, por cuestiones de serendipia, se encontró un grupo en Utah, en los Estados Unidos, que tenía prácticamente ancestría completamente europea.
y los pudieron samplear y por muchos años se usaron como esta referencia. Me quiero detener un Sí, momento. claro. La muestra europea son como mormones de Utah. Sí, That's fascinating. exacto. Perdón, sí. Ya, Está loquísimo ese dato. Y por muchos años este CEU es como un arquetipo, ¿no? Que tú tienes en tu cabeza, o sea, es la referencia europea que usas para tener algún tipo para representar la variabilidad genómica europea en tus samples, ¿no? Y por último vemos en YRI los Yoruba, una población de West África que también se han usado por muchos años como la referencia arquetípica africana, y lo cual ahorita se está cuestionando muchísimo porque, y si me permiten otra tangente, o sea, es en África en donde vemos realmente la diversidad más grande del ser humano, y esto es porque pues venimos de África, es en donde ha habido más tiempo para que se desarrolle más variabilidad genética. Entonces, si incluyéramos distintas poblaciones africanas en este plot, veríamos patrones distintos. Pero bueno, en base entonces a lo que tú estableces como este panel de referencia, puedes tú interrogar genomas que llamamos admixed genomes, ¿no? Genomas mezclados, es una palabra que depende también a quien le preguntes, es difícil de traducir, pero bueno, es mezcla genética. Y lo que vemos entonces en la segunda hilera son los African Americans, que si los comparas entonces con los colores de arriba, puedes ver que tienen la mayor parte de su componente genómico, lo explica este componente yoruba, africano, y una parte también importante, pero menor, la parte que está en azul, es la parte europea, ¿no? Y también creo que alcanzamos a ver una parte también obvia, porque pues hubo mezcla también con individuos americanos en Estados Unidos, porque alcanzamos a ver una parte ahí verde, ¿no? Y regresando un poco como a esta pregunta, ¿no? De qué significa ser mexicano a nivel genómico o latinoamericano a nivel genómico, pues esta es una de las respuestas que tradicionalmente se dan, ¿no? Nos entendemos, sobre todo en México, ¿no? Como a partir de todo ese discurso de Vasconcelos o postrevolucionario, de que queríamos entendernos como una población mestiza. La raza cósmica. Exacto, la raza cósmica. Raza Nos cósmica. entendemos como esta mezcla entre poblaciones americanas, poblaciones europeas, y a menor medida, como también hubo traslado de esclavos africanos a México, también encontramos un componente africano. Y esto es lo que vemos, ¿no? Y bueno, aquí lo que se necesita aclarar, y si hay algo que me gustaría que realmente transmitir en esta llamada, es que de todo esto depende de el tiempo de las generaciones hacia el pasado que estás cuestionando. No, esto no explica, esto no significa que haya realmente una distinción biológica esencial, importante a nivel como de IQ, a nivel, no sé, entre estas poblaciones americanas, europeas y africanas. Esto significa, lo que podemos ver aquí es que a un nivel muy macro, a un nivel de modelado estadístico útil, podemos distinguir en el genoma de poblaciones mexicanas que se empezaron a formar relativamente biológicamente hace poco tiempo, 500, 600 años, ¿no? Esa es una escala de 30 generaciones, más o menos, que nos permite usar este tipo de referencias poblacionales para encontrar entonces estos tres componentes en poblaciones latinas y estos dos componentes en poblaciones African American. Y si es útil, o sea, regresando entonces a la pregunta, la humanidad, la diversidad genómica humana es un continuo, o sea, imagínense un continuo, como la analogía no es totalmente completa, pero es como el espectro de colores. Sí. Tú seleccionas partes, o sea, nuestro cerebro está biológicamente entrenado a seleccionar cutoffs dentro de ese espectro de colores, y aquí está sucediendo algo similar. Eso no significa que entonces tú del espectro de colores desde el lado izquierdo hasta el lado derecho sean el mismo color o no haya una distinción que tú puedas realmente hacer, ¿no? O sea, vemos colores, eso es obvio. A nivel estadístico, aunque sí hay un continuo, y también dependiendo a través del tiempo que estás tú interrogando,
es posible entonces tú describir un genoma de alguien, de alguna persona latina, por ejemplo, en base a estos componentes que existieron en África, en Europa y en América, porque sí llevaban ya sus miles de años desarrollando frecuencias alélicas de marcadores genéticos y sobre todo sobre todo la combinación, la correlación entre las frecuencias alélicas dentro de cada una de estas poblaciones, que con los métodos estadísticos que tenemos ahorita podemos distinguir entre estas tres poblaciones. Pero es pura evolución neutral, es evolución mayormente neutral. Hay patrones entonces que a esta escala del tiempo nos permiten distinguir. ¿A qué te refieres con neutral? No necesariamente basada en selección natural, ¿no? Lo neutral se antepone a cosas que entendemos como esta selección darwiniana de supervivencia del más fit, ¿no? Del más fuerte. Como neutral, más aleatoria, digamos. Exactamente, exactamente. Neutral es que tú en una generación y en otra generación, por pura suerte, por pura serendipia, se van a representar más o menos ciertos alelos, ciertos genes de la generación pasada. O sea, hay registro histórico ahí. También tiene que ver las migraciones, que haya habido contacto entre poblaciones que llevaran ciertos años sin estar en contacto entre ellas, pero no necesariamente. Y esto es, creo que, un concepto que confunde a muchas personas. No necesariamente significa que hubo como selección natural que llevara a estas distinciones biológicas. Solo los humanos nos podemos mover muy bien. Estamos dominando el planeta, o sea, se habla de que estamos viviendo en el antropoceno, aunque técnicamente no quisieron usar esa clasificación. Los geólogos viven en escalas muy distintas. Cierto. Sí, pero, o sea, prácticamente estamos poblando todo el planeta y al poblar todo el planeta, entonces es claro que vas a tener tú la posibilidad de desarrollar frecuencias alélicas en distintas poblaciones que vivan en lados muy separados del mundo, que correlacionamos con continentes y que después podemos con estos métodos estadísticos de admixture distinguir. Entonces, regresando al... Perdón, sí, adelante, no adelante. Una es una clarificación, pero eso va a lo que es la pregunta como sustantiva que tengo. En el African American, el ACB es un grupo y el ASW es otro, y abajo también Hispanic Latino, estos cuatro son diferentes grupos, ¿correcto? Sí, que ya tú estás clasificando en base a cosas ambientales, ¿no? País, región, geografía. Sí, PUR, perdón. Puerto Rico. MXL, supongo que es el México. Mexicanos de Los Ángeles. Claramente es Mexicali. No es cierto, pero... A ver, entonces, si ustedes son casi 50% nativos, ¿eh? Si son mexicanos de Mexicali, güey, es broma. O sea, es que estoy viendo aquí, o sea, según la gráfica, es aquí, ¿no? Como 50% verde, entonces Sí, ustedes son de Mexicali, son de Tijuana, entonces son 50% nativos. Exactamente. Como un 40% europeos y como de un Utah. 10% de Utah. Mormones, sí. Güey, justamente esto que estoy haciendo es donde la cagamos, porque vemos estas cosas y se nos hace, o sea, creo que todos lo que queremos hacer es hacer las cosas más fáciles y ponerlas en cajoncitos y decimos, ok, entonces aquí, ¿no? Y digo, como para regresar un poquito a aterrizar, ¿no? Quedamos que la idea es un poquito hablar de esto en términos más prácticos o más amenos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo interpretamos esto? ¿O cómo es que usan este tipo de información estas empresas de 23andMe y cosas así? A ver, vas, José, vas. 23andMe, solo que quería hacer esta pregunta que creo que es como contundente y va un poco en ese sentido. Si en el mundo, si todo el universo conocido de la genética
fueran aquí abajo, Puerto Rico, CLM, Mexicali, PL. ¿Cuál era Perú, PL? Los, Perú. Perú de Lima, los Ok. tenemos peruanos de Lima. como el reference panel. O sea, este es el... Sí, Oh, ya te cien entendí. por Sí, ciento. claro. Gracias, Muskis, por esa pregunta, porque Sí, sí es es una gran, pregunta gran pregunta. contundente. Gran Exacto. pregunta. Sí, no, excelente. I mean, ya, se me estaba olvidando tocar este tema. O sea, estas mismas poblaciones de referencia que ustedes ven hasta arriba, a otras escalas temporales distintas a los europeos, por ejemplo, también se podrían explicar con distintos componentes. O sea, otra vez regresando como a mi tesis principal, y de hecho de eso va a tratar mi tesis. O sea, los humanos nos movemos y nos movemos. Estamos migrando, somos geographically widespread and ephemeral. O sea, no hay un grupo humano que realmente, al menos que tú hayas existido en una población en una isla por miles, cientos de miles de años, que no haya tenido interacción con otros grupos humanos, que no se pueda explicar entonces también como el resultado de distintos componentes. Entonces, esos mismos colores que vemos ahí arriba, verde, azul, rojo, que si tú tienes una predisposición racista para entender la diversidad humana, los vas a ver de cierta forma. Esos mismos colores con otro panel de referencia, bajo otra pregunta, con otro marco temporal, también van a verse como las poblaciones de hasta abajo. Entonces, sí, y sí es una pregunta que seguro ahorita no se me ocurre ningún estudio, pero de seguro hay estudios en donde sea más útil usar los que aquí fueron los target samples, los Ajá. latinos, los African Americans, como referencias para otra pregunta, no para la mezcla entre ahora ya un ser, llamémoslo mexicano, con alguien que venga de alguna otra parte del mundo para entender otra, no sé, para poder explicar alguna otra pregunta histórica o médica. Sí, Aparte, eso es clave, eso es clave. Y y es en algo tal que no se momento, nos ¿no? enseña y que Graham Cook explica muchísimo que quién sabe en qué momento tengo yo mis teorías también en base a la gente con la que he trabajado, quién sabe en qué momento se usaron este tipo de plots. O sea, toda esta literatura, estos métodos estadísticos, encontraron una aplicabilidad muy, muy útil en poblaciones de las Américas, por cuestiones históricas obvias. Sí, Y eso llevó a muchas personas, creo, a entender entonces a estos grupos humanos como esenciales, cuando en realidad solo estaban como repitiendo los ecos, ¿no? De estas mismas divisiones fenotípicas que llevaron en primer lugar a tener estas ideas raciales. No sé si eso contesta la pregunta, pero sí es un tema. Pues estuvo bastante interesante la conversación de hoy con Javier. Es la primera vez que tenemos un invitado y la primera vez que nos vamos, nos extendemos tanto, porque sí, o sea, sí vale mucho la pena escuchar a otras personas en el podcast. Entonces te agradecemos mucho, Javier, por haberte tomado el tiempo de venir, especialmente esta última parte de que nos explicaste la gráfica, ¿no? Porque creo que hace mucha falta entender. A veces queremos leer artículos de otras disciplinas y nos cuesta trabajo porque no entendemos y creo que esa es la idea, ¿no? Y para empezar a cerrar, creo otro tema que quedó pendiente era hablar de los derechos, ¿no? Porque hay empresas que se dedican a recabar este tipo de información, ya sea por temas, pues de entretenimiento, de conocimiento más popular como 23andMe y Ancestry.com, que tú mandas tu saliva y te regresan más o menos basado en estas teorías que nos acabas de explicar, de dónde se supone que somos, ¿no? Al menos genéticamente. Pero hay una gran discusión de qué se hace con esta información, quién es dueño de esta información, quién tiene derechos y cuáles son, digamos, los derechos y las responsabilidades de tener acceso a esta información. Creo que eso sería para una segundo episodio y pues no sé si José y Javier quieran decir algo para cerrar este episodio.
Pues no, o sea, me gustó mucho el ejercicio, me gustó mucho participar. Muchas gracias por invitarme, por dejarme también extenderme. Eh, y me gustó mucho también, o sea, el artículo que mandaste de intersectionality. ¿De qué año es? Como del 2009, Ah, el intersección. Sí, sí, 2007, 2007 es. 2007. Ujú. O sea, me emocionó poder leer qué se ha hecho desde ese artículo, porque en ningún artículo de admixture genómico, eh, o sea, los términos son análogos. O sea, esto de fuzzy set theory, de cómo entender la diversidad de una persona, de un grupo humano desde distintas dimensiones, los términos son más que análogos, y creo que en términos de genómica no se entiende lo que estamos haciendo en términos también de esa literatura, de interseccionalidad, de entender a un humano admixed, a un human admixed genome, um, con ese vocabulario. Y creo que ahí puede haber algo muy fértil, algo muy interesante. Y bueno, de los temas de biopiratería, los temas de 23andMe, de Ancestry, sí es un tema que creo que va a ocupar a la humanidad por el siglo XXI. O sea, estas empresas, creo que por ser también las más conocidas, tienen también menos, tienen sus controversias, claro, pero tienen también súper negociadas cómo van a usar los datos, no tienen demasiados puntos tan controversiales en comparación con empresas más pequeñas de las que no se habla tanto, que sí llegan a usar datos que fueron recolectados por fines totalmente académicos, con fines comerciales. Y de eso pues sí no se habla tanto. Y bueno, uno creo que al estar dentro de este mundo se entera de ciertas empresas. Con mi sampleo pequeño, entonces solo extrapolo, imagino que sí es un problema enorme de el uso de datos genéticos públicos, con fines comerciales. Y eso también nos lleva a una discusión mucho más interesante, ¿no? De poblaciones indígenas que no tienen, por el momento se está generando, pero la capacidad técnica para ellos mismos ser quienes aprovechen la diversidad genómica que se estudia en sus poblaciones, ya sea desde el punto de vista académico de solo sacar papers, hasta el punto de vista biomédico de puede haber variables, puede haber ciertos haplotipos en ciertas poblaciones que puedan dar origen a algún medicamento, puedan dar No, origen y desde el activismo, ¿no? Desde pelear un poquito exactamente por tener el por su control, ¿no? independencia. Estos bancos de semillas, ¿no? Que en realidad son Sí, fuentes de información genómica, pues, impresionantes en realidad. exactamente. Sí, y es un tema que sí, hay esfuerzos importantes. Por ahí les mandaba links de un sí, colaborador nuestro de Keolu Fox, eh, con quien posiblemente haga mi postdoc, no sé, todavía no sé, nice. pero hay esfuerzos importantes de esa gente que ya está despertando a estos problemas y que se está empezando a organizar y que está ya generando suficiente presión como para que los labs grandes los consideren en su toma de decisiones y en cómo usan los datos que tienen. Eh, pero pues sí, falta mucho que hacer, porque muchos también de esos esfuerzos son de dientes para afuera, ¿no? Son, Claro. José, eh, Definitivamente habrá que hacer una segunda parte. que va a haber 3 partes para este, ¿eh? Sí, siempre es un gran placer el diálogo entre disciplinas y el diálogo entre amigos. Muchas gracias a los dos por esta deliciosa conversación del día de hoy. Y gracias a la gente que esté escuchando esto, donde quiera que lo hayamos puesto.
Y pues nada, hasta la próxima. Cuídense, adiós. Ustedes también. Les mando la Gracias. grabación, me la van a mandar aquí del estudio. Muchas gracias, amigos. Ya estás, cuídense, bye. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye.